¿Por qué siempre te enamoras de quien no está disponible emocionalmente? Una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, después de repetirse el mismo patrón una y otra vez. Relaciones con alguien que no se compromete, que va y viene, que se conecta solo a ratos, que promete mucho pero entrega poco. Y lo más desconcertante es que, a pesar del sufrimiento, hay algo en ti que se queda, que insiste, que espera. Este tipo de vínculos no son casuales. No te enamoras de alguien emocionalmente distante solo por azar. Lo haces porque, en algún rincón profundo de tu historia emocional, hay una herida que aún no ha sido vista. Una herida que te enseñó, quizás desde muy temprano, que el amor tenía que doler, que debías esforzarte para que te eligieran, que tu valor estaba ligado a cuanto podías dar, aunque no te devolvieran nada. En este vídeo vamos a hablar de eso, de lo que hay debajo del patrón. No para culparte, sino para darte claridad. Porque cuando entiendes por qué repites este tipo de relaciones, puedes dejar de culparte a ti misma por enamorarte mal y empezar a ver que no es que eliges desde el amor, eliges desde una herida. Pero una vez que esa herida se vuelve consciente, también puedes elegir distinto. Vamos a hablar de apego, de trauma emocional, de heridas no sanadas y de cómo se codifica la disponibilidad emocional en tu cerebro. Y, sobre todo, vamos a hablar de cómo salir de ese ciclo y empezar a construir vínculos donde no tengas que perseguir, ni luchar, ni mendigar afecto. Porque tú no estás aquí para convencer a nadie de quedarse. Estás aquí para aprender a quedarte contigo, y desde ahí, atraer lo que realmente mereces. Para entender por qué te atraen personas emocionalmente indisponibles, primero debemos hablar de tus mapas internos. Porque nadie se enamora desde el presente, nos enamoramos desde la memoria emocional. Desde aquello que vivimos, sentimos y aprendimos en los primeros años de vida, cuando el amor no era una elección, sino una necesidad. Si creciste en un entorno donde el afecto era intermitente, condicional o distante, tu cerebro aprendió a asociar el amor con la incertidumbre. Y aunque ahora seas adulta y racionalmente desees algo sano, emocionalmente sigues buscando lo que tu sistema reconoce como familiar. El niño o niña que fuiste, aprendió que para recibir amor, debía adaptarse. Esperar. Ser útil. Callar. Complacer. Hacerse pequeña. Y lo más doloroso es que, en esa adaptación, empezaste a creer que amar era eso, dar más de la cuenta para ser vista. Entonces, cuando hoy aparece alguien emocionalmente disponible, alguien que te mira sin juicio, que te cuida sin exigencias, que no lo reconoces como amor. Te parece aburrido, demasiado bueno, poco emocionante. Y eso no es porque estés rota. Es porque tu sistema nervioso aprendió a interpretar la ansiedad, el desinterés y la confusión como señales de conexión. Por eso, cuando te encuentras con alguien que va y viene, que no se define, que te da migajas pero te promete banquetes emocionales, tu cuerpo se activa. No porque eso sea amor, sino porque se parece al amor que conociste en tu infancia. Y así empieza el ciclo. Justificas, esperas, idealizas. Y a cada ausencia, tú respondes con más presencia. A cada silencio, tú contestas con más palabras. Te desbordas creyendo que, si das suficiente, eventualmente esa persona se quedará. Pero no se queda. Porque no puede. Porque está emocionalmente cerrada. Y tú te vuelves adicta al intento de abrir una puerta que no te corresponde. Aquí es donde aparece la trampa más sutil. Confundes tu necesidad de ser amada con una conexión real. Pero una conexión no debería doler. No debería angustiarte. No debería hacerte sentir que debes ganarte el cariño de alguien. El amor sano no genera ansiedad constante ni te obliga a probar tu valor todo el tiempo. Si estás ahí, atrapada en una relación donde tú haces todo y el otro solo aparece cuando le conviene, eso no es amor. Es repetición. Es memoria. Es tu herida buscando un lugar para cerrarse. Pero una herida no se cierra recreándola,
se cierra sanándola. Y sanar comienza cuando dejas de responsabilizar al otro por tu vacío. Cuando dejas de creer que si él cambia, tú vas a estar bien. No. Vas a estar bien cuando tú cambies la forma en que te eliges. Cuando dejes de correr detrás de quien no quiere quedarse. Cuando entiendas que tu necesidad de amor no se soluciona con la validación externa, sino con el reencuentro interno. Pregúntate, ¿qué parte de mí cree que debe esforzarse para ser amada? ¿Por qué el desinterés me atrae más que el cuidado? ¿De dónde aprendí que el amor debe doler para ser real? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Porque no se trata de cambiar a los demás. Se trata de ver por qué sigues atrayendo el mismo tipo de amor disfrazado con distintos rostros. ¿Te has visto repitiendo este patrón una y otra vez? ¿Qué crees que hay detrás de esa atracción por lo que no se entrega del todo? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, ponerlo en palabras es el primer paso para romper el ciclo. Cuando alguien te atrae y, al mismo tiempo, te hace dudar constantemente de tu valor, no estás en una historia de amor. Estás atrapada en un reflejo emocional no resuelto. En esta etapa del patrón, el dolor se vuelve tan familiar que incluso puede confundirse con deseo. Esperas un mensaje, una respuesta, una validación mínima como si fuera oxígeno. Y cuando llega, aunque sea tarde, confuso o incompleto, tu cerebro lo interpreta como alivio. No porque eso sea amor, sino porque, en realidad, estás viviendo una montaña rusa emocional que alimenta un ciclo de ansiedad y recompensa. Esto tiene una explicación neurológica. Cuando estás en un vínculo con alguien emocionalmente inestable, tu sistema de dopamina se activa cada vez que recibes una pequeña muestra de atención. Ese vaivén entre la ausencia y la aparición inesperada genera un tipo de adicción afectiva. No te enamoras de la persona real, te enamoras de la promesa, de la posibilidad, del potencial que proyectaste en ella. Es decir, no estás amando lo que hay, estás amando lo que imaginas que podría llegar a ser, si tan solo él cambiara. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Porque el deseo de que el otro despierte, reaccione, sane o se dé cuenta se vuelve el motor del vínculo. Y sin darte cuenta, entras en un estado emocional de espera crónica. Esperas que sea más cariñoso, que deje de huir, que se comprometa, que reconozca todo lo que das. Pero, mientras esperas, la vida pasa. Tu energía se desgasta, tus límites se diluyen, y te conviertes en una versión que no reconoce a la mujer que eras antes de conocerlo. Este tipo de relaciones activan una herida muy concreta, la herida de invisibilidad. Esa sensación de no ser suficiente, de tener que ganarte el derecho a ser mirada, elegida, amada. Y cuanto más te ignoran, más crece tu necesidad de ser validada. Como si estuvieras convencida de que si logras que alguien tan distante se quede, entonces tú vales. Pero nadie puede validarte desde su ausencia. Nadie puede darte lo que no tiene para ofrecer. Y lo más cruel de todo es que, en el fondo, tú lo sabes. Solo que el deseo de ser elegida es tan fuerte, que muchas veces eliges seguir ahí, esperando. Romper este patrón requiere una decisión consciente. Y muchas veces esa decisión empieza con una pérdida, la pérdida de la fantasía. La fantasía de que si amas suficiente, él cambiará. De que si eres paciente, lo entenderá. De que si te esfuerzas más, un día te valorará como mereces. Pero no estás aquí para ser un proyecto emocional de nadie. No eres un lugar de paso, ni un consuelo, ni una extensión emocional de alguien que no sabe amarse a sí mismo. Estás aquí para ser elegida con claridad. Para ser amada sin esfuerzo. Para ser vista sin tener que gritar tu valor. Y eso empieza contigo. Empieza el día en que dejas de correr detrás y decides regresar a ti. A tu dignidad. A tu calma. A ese lugar donde no necesitas que te validen, porque tú misma ya te reconociste. No será fácil al principio. Tu sistema emocional querrá volver al caos, porque es lo conocido.
Pero con el tiempo, descubrirás que la paz no es aburrida, que el amor no duele, que no necesitas ganarte nada. Porque quien ve tu valor no lo pone en duda, lo honra. ¿Sientes que has estado viviendo una fantasía más que una relación real? ¿Te cuesta dejar ir la idea de lo que podría ser? Déjalo escrito en los comentarios. No estás sola en esto, y nombrarlo es el primer acto de amor propio. Llega un punto en este ciclo donde el dolor ya no puede seguir siendo ignorado. Algo dentro de ti empieza a incomodarse cada vez que justificas su ausencia, cada vez que inventas excusas para no ver lo evidente, cada vez que te haces pequeña para que él no se sienta presionado. Ese es el comienzo del despertar. Y aunque al principio ese despertar puede doler más que la ilusión, es el primer paso real hacia la libertad emocional. Porque hay algo que no nos enseñaron. El amor no debe hacernos sentir menos. No debe hacernos dudar de nuestra intuición, ni cuestionar nuestro valor, ni mantenernos en un estado de ansiedad permanente. Pero cuando tu sistema afectivo está entrenado para sobrevivir en medio del abandono, empiezas a confundir intensidad con amor, distancia con misterio, y frialdad con carácter. Y entonces creas una historia alrededor de alguien que, en realidad, solo te está mostrando su incapacidad de amar con madurez. No es que no te quiera, es que no sabe cómo querer. Y tú, al insistir, lo único que haces es ignorar tu propia herida de fondo. Esa que te dice que si logras hacer que él te elija, finalmente vas a sentirte suficiente. Pero no necesitas que nadie te elija para ser suficiente. Ya lo eres. Solo que esa verdad ha estado cubierta por años de autoabandono emocional, de relaciones mal construidas, de promesas no cumplidas, de esperas silenciosas. Aquí es donde debes empezar a mirarte. No con culpa, sino con compasión. Preguntarte, ¿por qué tolero lo que me duele? ¿Qué parte de mí sigue creyendo que el amor hay que ganárselo? ¿Qué me pasa cuando alguien me quiere bien, sin juegos, sin huir, sin manipular? ¿Por qué eso me incomoda más que el caos? Y entonces aparece la respuesta más difícil, pero más liberadora, porque el caos te resulta familiar. Porque en el fondo, el amor sano te confronta. Te muestra todo lo que nunca recibiste. Y ahí duele. Porque recibir algo que nunca conociste puede hacerte sentir vulnerable, incluso indigna. Como si no supieras qué hacer con alguien que no te hiere. Por eso, a veces, elegimos lo que duele, porque lo entendemos. Porque sabemos cómo movernos en ese terreno. Aunque nos destruya. Pero hay una verdad profunda que empieza a emerger cuando haces conciencia. No es tu culpa lo que aprendiste, pero sí es tu responsabilidad desaprenderlo. No estás destinada a repetir la historia. Puedes reescribirla. No necesitas quedarte donde ya no eres mirada, ni valorada, ni cuidada. Y sobre todo, no tienes que seguir persiguiendo el amor que siempre mereciste recibir sin esfuerzo. Cuando haces este giro interno, algo cambia en ti. Dejas de idealizar lo que no se entrega. Dejas de necesitar lo que solo sabes imaginar. Empiezas a sentirte incómoda en espacios donde antes te esforzabas por encajar. Y aunque al principio parezca que estás sola, en realidad te estás encontrando contigo. Y ese encuentro es el más importante de todos. ¿Te animas a dejar de romantizar el caos y empezar a construir vínculos reales, aunque eso implique soltar a quien no está disponible? Cuéntamelo en los comentarios. Porque a veces, el acto más grande de amor propio es cerrar una puerta que nunca debiste haber abierto. Romper el patrón de enamorarte de personas emocionalmente indisponibles no ocurre de un día para otro. Es un proceso que no comienza cambiando al otro, sino cambiando el lugar desde el cual te vinculas. Cuando dejas de amar desde la necesidad, desde el miedo a la soledad, desde esa urgencia de ser vista, todo empieza a reconfigurarse. Porque ya no eliges con los ojos del vacío, sino con los del amor propio. Y para eso, necesitas volver a ti. No desde el juicio, no desde el cómo fui capaz de permitir esto, sino desde una pregunta mucho más compasiva.
¿Qué estaba buscando cuando me aferré a quien no podía sostenerme emocionalmente? Tal vez buscabas seguridad. Tal vez buscabas aprobación. Tal vez solo querías sentirte elegida. Pero mientras no reconozcas eso con honestidad, seguirás creyendo que el problema está en los demás, y no en lo que aún no has sanado. Sanar es volver a revisar tu historia sin excusas, pero también sin culpa. Ver a la niña que fuiste, esa que aprendió a dar amor para recibir migajas. Esa que se esforzó por ser perfecta, buena, fuerte o callada para que no la dejaran. Esa niña sigue ahí, dentro de ti, buscando aún el abrazo que no recibió, la atención que le fue negada, la presencia que tanto necesitó. Y hasta que tú no se lo des, seguirás buscándolo en relaciones imposibles, en hombres ausentes, en vínculos que solo refuerzan tu herida. Por eso el amor propio no es una frase bonita. Es una reconstrucción. Es aprender a darte hoy lo que nadie supo darte entonces. Es mirarte al espejo y decirte, no necesito que nadie venga a salvarme, porque hoy me elijo yo. Y desde esa elección, empiezas a atraer diferente. Ya no necesitas que alguien te valide. Ya no aceptas a quien te responde cuando quiere. Ya no justificas la distancia emocional como si fuera parte del proceso. Porque ya no estás dispuesta a construir amor donde solo hay sombra. Y entonces sucede algo inesperado. Lo que antes te parecía irresistible, ahora te parece agotador. Ya no te seduce el misterio disfrazado de frialdad. Ya no te atrae el ya veremos, el no sé lo que quiero, el tengo miedo de comprometerme. Porque tú sí sabes lo que quieres. Y tener claridad emocional te protege. Dejas de confundir intensidad con profundidad, y empiezas a distinguir la presencia real del ruido emocional. Esta es la transformación, cuando dejas de correr detrás de lo que se escapa, y aprendes a quedarte en donde eres bienvenida. Donde eres mirada, elegida, cuidada sin tener que esforzarte tanto. No porque ahora mereces más, sino porque por fin entendiste que siempre lo mereciste, pero ahora ya no estás dispuesta a conformarte con menos. Y sí, sanar duele. Porque te obliga a cerrar capítulos que todavía te duelen. Te pide soltar vínculos donde aún hay apego. Te empuja a poner límites donde antes solo ponías excusas. Pero ese dolor es distinto. Es el dolor de la reconstrucción. De volver a ti. De amarte con tanta fuerza que nunca más aceptes ser opción para alguien que tú pusiste en el centro. Sientes que ha llegado el momento de reconstruirte desde adentro, aunque eso implique dejar atrás lo que una parte de ti aún desea. Escríbelo en los comentarios. Hay muchas personas que están justo ahí, en esa misma transición. Y tal vez tus palabras les den el valor que aún no se atreven a reclamar. Ahora ya lo sabes. No es que elijas mal. Es que eliges desde una parte de ti que aún no ha sido abrazada. Una parte herida, invisible, que aprendió a aceptar migajas porque nunca supo lo que era recibirlo todo. Una parte que confunde el desinterés con misterio, el desapego con fortaleza, la frialdad con carácter. Pero cuando empiezas a mirar esa parte con ternura, con conciencia, con compasión, el patrón empieza a perder fuerza. Porque tú no naciste para quedarte esperando a que alguien te elija. Naciste para construir relaciones donde el amor no se mendigue, sino que fluya. Donde no tengas que sacrificar tu dignidad para tener compañía. Donde la presencia del otro no se sienta como una batalla ganada, sino como una decisión compartida. Y eso solo es posible cuando tú misma te conviertes en ese lugar seguro que antes buscabas en otros. Enamorarse de alguien emocionalmente no disponible tiene sentido cuando aún estás desconectada de ti. Pero una vez que te eliges con firmeza, que te reconoces con honestidad, que te devuelves lo que antes buscabas afuera, ya no te interesa invertir tu energía en alguien que no tiene espacio emocional para recibirte. Ya no te duele que no se quede. Te duele más pensar en quedarte tú donde ya sabes que no puedes florecer. Y sí, se necesita valor. Porque elegirte implica renunciar a la ilusión.
a la promesa de que un día cambiará, al consuelo de pensar que si tú haces todo bien, entonces él entenderá tu valor. Pero tú no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para convertirte en una mujer tan conectada consigo misma, que lo que no sea claridad te incomode, que lo que no sea reciprocidad te aburra, que lo que no sea amor real ya no te interese. Este proceso no es lineal. Habrá días en que lo extrañes. Días en los que tu mente intente convencerte de que tal vez deberías insistir. Pero en el fondo, tú ya sabes la verdad. Ya la sentiste. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. No puedes volver a entrar en la misma jaula sin darte cuenta de que estás cerrando la puerta por voluntad propia. Así que hoy, tal vez por primera vez, no necesitas buscar respuestas en él. No necesitas preguntarte por qué no te ama, por qué no se queda, por qué no puede darte lo que pides. La verdadera pregunta es, ¿por qué sigues queriendo quedarte tú, sabiendo lo que eso te cuesta? Cuando empieces a construir una relación contigo donde no haya abandono, ni juicio, ni presión, empezarás a atraer relaciones que reflejen esa misma energía. No lo olvides. El amor que buscas afuera comienza en cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te eliges. Y desde ese lugar, amar deja de doler. Gracias por quedarte hasta el final. Si este vídeo te hizo sentir, cuestionarte o simplemente mirarte con más compasión, ya dimos un paso importante juntas. Recuerda, no estás rota, no estás sola, y no eres difícil de amar. Solo estás en el proceso de dejar de buscar afuera lo que siempre mereciste darte tú. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo. Tal vez alguien más necesita estas palabras para dar ese mismo primer paso. Y si te nace, déjame en los comentarios cómo viviste este proceso. A veces, escribirlo es parte de la sanación. Suscríbete si quieres seguir explorando tu mundo emocional con más profundidad. Aquí hablamos de vínculos reales, heridas que se transforman y decisiones que cambian tu vida desde adentro. Nos vemos muy pronto. Y hasta entonces, que te elijas, incluso cuando nadie más lo haga.